El fin de semana pasado, mi mujer y yo fuimos a una fiesta organizada por uno de sus compañeros de trabajo. Fue un acontecimiento que reunió a mucha gente conocida, una mezcla de viejos y nuevos amigos, compañeros de trabajo y sus cónyuges. La casa estaba iluminada y decorada de forma acogedora, la música sonaba a un volumen agradable y el ambiente era animado. Desde el principio, parecía una velada normal, llena de risas y conversaciones distendidas. Mi mujer, Laura, siempre ha sido una persona extrovertida, y la vi moverse por la sala con soltura, charlando y riendo con todo el mundo. Tenía una copa de vino en la mano y, como de costumbre, parecía estar disfrutando. Yo estaba en un rincón, charlando con unos amigos sobre los temas más diversos, política, deportes e incluso recuerdos de fiestas pasadas. Todo estaba tranquilo hasta que empecé a notar algo extraño en el comportamiento de Laura. Estaba bebiendo más de lo habitual, y su risa, habitualmente cálida y sincera, empezaba a sonar un poco forzada, demasiado fuerte. Decidí vigilarla, no por celos, sino por preocupación. Laura siempre ha tenido una baja tolerancia al alcohol, y yo sabía que, en exceso, podría acabar haciendo algo de lo que se arrepentiría al día siguiente. Fue entonces cuando la vi alejarse del grupo principal y dirigirse hacia un rincón más apartado de la sala, donde estaba sentado Ricardo, uno de nuestros amigos. Ricardo era un viejo amigo, alguien a quien nunca había considerado una amenaza. Era soltero, divertido y siempre muy simpático con todo el mundo. Empezaron a charlar animadamente y yo, curiosa y un poco preocupada, me acerqué discretamente, tratando de no llamar la atención. Fingí interesarme por una conversación cercana mientras mantenía los oídos atentos a su diálogo. Para mi sorpresa e incredulidad, oí decir a Laura, con una risa que parecía cruel, no soy de su propiedad. No necesito que ese perdedor me vigile. Si no se entera, no pasará nada. Las palabras de Laura me golpearon como un puñetazo en las tripas. La rabia y el dolor se mezclaron en un torbellino de emociones en mi interior. Aquellas palabras resonaban en mi mente una y otra vez mientras intentaba comprender lo que realmente estaba diciendo. ¿Qué quería decir con «no pasa nada»? ¿Estaba insinuando que estaba bien engañarme mientras yo no lo descubriera? Cada una de sus palabras fue como un golpe, directo a mi corazón. Permanecí inmóvil durante unos instantes que me parecieron eternos. Tuve que controlar el impulso de acercarme y enfrentarme a ella en el acto. Las palabras que escuché resonaban en mi cabeza, una mezcla de indignación y tristeza me consumía. Me sentí traicionada, humillada y, sobre todo, perdida. ¿Cómo había sucedido? ¿En qué momento mi mujer, la mujer a la que amaba y con la que compartía mi vida, se había convertido en alguien capaz de decir algo tan cruel? Decidí que no podía seguir en la fiesta. Las luces brillantes, las risas y la música alegre se hicieron insoportables. Todo a mi alrededor parecía una farsa. Disimulaba mi marcha con cualquier excusa, diciendo a mis amigos que no me encontraba bien. Nadie parecía notar el dolor en mis ojos, la angustia en mi voz. Salí de la fiesta con el corazón encogido y la mente confusa, cada paso más difícil que el anterior. Volví a casa solo, dejando a Laura en la fiesta. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que acababa de oír. El camino de vuelta a casa fue un borrón, el dolor de la traición era casi físico, una opresión constante en el pecho. Cuando por fin llegué a casa, me senté en el sofá del salón, intentando comprender cómo mi vida había dado un vuelco en cuestión de minutos. El silencio de la casa contrastaba con el caos de mi mente. Me senté en el sofá, la oscuridad de la habitación reflejaba mi estado interno. Las palabras de Laura resonaban una y otra vez en mi cabeza. La fiesta, que debería haber sido un momento de diversión y relajación, se había convertido en una pesadilla, y yo sabía que nada volvería a ser lo mismo. Tras una noche en vela, sentada en el sofá del salón, sumida en una mezcla de incredulidad y dolor, empecé a pensar en lo que debía hacer a continuación. El reloj de la pared marcaba las 3 de la madrugada cuando me levanté, incapaz de soportar un segundo más de inmovilidad. Fui a la cocina, me preparé una taza de café cargado y me senté a la mesa, mirando fijamente el líquido oscuro como si pudiera darme algún tipo de respuesta. Cada palabra que oía en la fiesta resonaba en mi mente. No soy de su propiedad. No necesito que ese perdedor me vigile. Si no se entera, no pasa nada.
Estas palabras me hirieron profundamente, y sabía que no podía ignorarlas. La traición de Laura era algo que debía afrontar, pero no quería actuar por impulso. Sabía que necesitaba un plan. Con el café en la mano y la cabeza todavía palpitante, empecé a pensar en todas las posibilidades. Enfrentarme a Laura directamente en la fiesta habría sido una opción, pero sabía que, en ese estado de embriaguez, probablemente no se tomaría nada en serio, peor aún, lo negaría todo y montaría una escena. Quería un enfoque que tuviera impacto, que la hiciera darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Pasé las horas siguientes reflexionando sobre nuestra relación, sobre los buenos y los malos momentos. ¿Había señales que podría haber notado antes? ¿Estaba tan cegado por el amor que no me di cuenta de su distanciamiento? Estas preguntas me atormentaban, pero también me dieron la claridad que necesitaba para saber que tenía que actuar con inteligencia y no con emoción. Decidí que esa noche no me enfrentaría directamente a ella. En lugar de eso, planeé una forma de exponer la verdad y forzar las consecuencias de su traición. Cogí el teléfono y, tras algunas dudas, envié un mensaje a algunos de nuestros amigos más íntimos. Les conté lo que había oído, sin entrar en demasiados detalles, pero dejando claro que necesitaba su apoyo para lo que iba a suceder a continuación. Las respuestas fueron inmediatas y de apoyo, lo que reforzó mi decisión de seguir adelante con el plan. Hacia las 5 de la mañana, tomé la decisión final. Necesitaba salir de casa por un tiempo, pero antes tenía que preparar el terreno para lo que vendría después. Fui a nuestro dormitorio, donde encontré una maleta y empecé a preparar algo de ropa y cosas esenciales. Lo hice en silencio, tratando de no hacer ruido que pudiera alertar a Laura en caso de que regresara antes de lo esperado. Con la maleta hecha, escribí una nota y la puse sobre la mesa del salón. La nota era sencilla, directa y dejaba claro que no podía seguir viviendo nuestra vida como si nada hubiera pasado. «Tienes hasta el final del día para abandonar la ciudad», escribí, sabiendo que esas palabras bastarían para causar impacto. Salí de casa antes del amanecer, dejando la llave sobre la mesa junto a la nota. Conduje sin rumbo durante unas horas, tratando de encontrar algún alivio al dolor que sentía. Acabé aparcando el coche en un parque, donde me quedé hasta que salió el sol, reflexionando sobre todo lo que había pasado y lo que estaba por venir. Sabía que el día sería largo y doloroso, pero estaba decidida a seguir adelante con el plan. A mediodía, me fui a casa de una amiga, donde pude pensar con más claridad y decidir los siguientes pasos. La traición de Laura había convertido mi vida en un caos, pero estaba decidida a no dejarla escapar de las consecuencias de sus actos. Por doloroso que fuera, sabía que tenía que seguir adelante y afrontar lo que me esperaba con determinación y valentía. A la mañana siguiente, sobre las 8, recibí una llamada inesperada. Era Laura. Tenía la voz ronca y temblorosa, y parecía muy confusa. «¿Dónde estás?», preguntó, tratando de ocultar el nerviosismo de su voz. Sabía que llegaría ese momento, pero no esperaba que fuera tan pronto. Respiré hondo y respondí fríamente: «Estoy en un lugar donde puedo pensar». «Tienes que irte a casa». Colgué antes de que pudiera contestar. Sabía que volvería a casa lo antes posible. No estaba preparado para verla, pero sabía que tenía que afrontar la situación de frente. Decidí volver a casa un poco después que ella para ver qué me encontraba. Cuando llegué a casa, la puerta principal estaba entreabierta. Entré con cuidado, sintiendo una tensión en el aire. Al entrar en la habitación, me encontré con una escena que nunca olvidaría. En medio del suelo, desmayado, estaba Ricardo, el amante de Laura. Parecía haber bebido más de la cuenta y ahora estaba inconsciente, con el aspecto de alguien que ha pasado una noche larga y agotadora. Laura estaba sentada en el sofá, con la cabeza entre las manos, tratando claramente de procesar la confusión en la que se encontraba. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Qué ha pasado?», preguntó con la voz entrecortada. No respondí inmediatamente. En lugar de eso, me acerqué a la mesa del comedor y recogí la nota que había dejado allí antes. Se la puse delante. Cogió la nota con manos temblorosas, sus ojos escudriñaron las palabras: «Tienes hasta el final del día para abandonar la ciudad». Las lágrimas empezaron a correr por su rostro mientras leía, y su expresión pasó de la sorpresa a la desesperación. «Por favor,
déjame explicarte, empezó, pero la interrumpí. ¿Explicar qué, Laura? Lo oí todo en la fiesta. Te oí decir que soy un perdedor y que si no me enteraba, no pasaría nada. La verdad está aquí, tirada en el suelo de nuestro salón. Intentó levantarse, pero sus piernas no parecían querer cooperar. Se tambaleó un poco antes de conseguir equilibrarse. Ricardo y yo, estábamos borrachos. Fue un error. No significó nada, dijo, con la voz quebrándose con cada palabra. El dolor en su rostro era evidente, pero en ese momento, todo lo que sentí fue una mezcla de rabia y traición. Un error, repetí, incapaz de ocultar el sarcasmo en mi voz. Laura, trajiste a tu amante a nuestra casa. Me faltaste al respeto de todas las maneras posibles. Eso no es un error, es una elección. Y ahora tienes que cargar con las consecuencias. Empezó a llorar más fuerte, intentando acercarse a mí. Por favor, no lo hagas. Puedo cambiar. Podemos superar esto juntos. Pero sus palabras parecían vacías, sin el peso de la sinceridad que yo necesitaba oír. No, Laura. No hay más, nosotros. Tienes hasta el final del día para salir de la ciudad. Coge tus cosas y vete. Y llévatelo contigo, dijo, señalando a Ricardo, que empezaba a mostrar signos de consciencia. Salí de la habitación antes de que pudiera responder, necesitaba un momento para respirar. Me dirigí al dormitorio, donde me senté en el borde de la cama, intentando controlar la mezcla de emociones que bullían en mi interior. Laura empezó a moverse por la casa, recogiendo sus cosas a toda prisa, con sus sollozos aún audibles. La oí intentar despertar a Ricardo, que murmuraba incoherencias, aún bajo los efectos de la bebida. Quería que comprendiera cuánto daño me había hecho, pero también sabía que debía mantener la calma. Oí el ruido de maletas arrastradas, portazos y pasos apresurados. Laura se disponía a marcharse y yo no iba a impedírselo. Había tomado su decisión y ahora tenía que atenerse a las consecuencias. Por fin oí cerrarse la puerta principal. Me acerqué a la ventana y vi a Laura ayudando a Ricardo a subir a un taxi. Miró la casa por última vez antes de entrar en el coche, con lágrimas en los ojos. El taxi se alejó lentamente y, con él, la vida que conocíamos se disolvió. Volví a entrar, sintiendo un enorme vacío y una profunda tristeza. La casa, que antes había sido un hogar, ahora parecía solo un lugar frío y vacío. La casa quedó extrañamente silenciosa después de que Laura y Ricardo se marcharan. El vacío físico reflejaba el vacío emocional que yo sentía. Fui al salón y me senté en el sofá, intentando asimilar la magnitud de lo que acababa de ocurrir. La traidora, la mujer con la que había compartido tantos años, se había marchado llevándose con ella una parte de mí. Me temblaban las manos al coger el teléfono. Necesitaba hablar con alguien, con cualquiera que pudiera ayudarme a procesar todo esto. Llamé a mi amigo Marco, una de las pocas personas en las que sabía que podía confiar ciegamente. Hola, Marco, mi voz sonaba más frágil de lo que me hubiera gustado. Hola, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien?, respondió Marco, inmediatamente preocupado. Laura, ella, me traicionó, Marco. La oí en la fiesta y ella trajo al tipo a nuestra casa. La eché. Mierda. Lo siento, amigo. ¿Dónde estás? Voy para allá. Le di las gracias y colgué. Sabía que Marco sería un apoyo importante, pero aún necesitaba más tiempo para digerirlo todo por mí misma. Mientras esperaba, la casa parecía aún más vacía y los minutos pasaban con dolorosa lentitud. Cada rincón de la casa me traía un recuerdo, un eco de una vida que ahora parecía tan lejana. Unos minutos después, oí el familiar sonido del coche de Marco aparcando en la entrada. Entró sin llamar, como siempre, con una expresión seria en la cara. Joder, tío. Ni siquiera sé qué decir, dijo, sentándose a mi lado y dándome una palmada tranquilizadora en el hombro. Cuéntamelo todo, desde el principio. Respiré hondo y le conté todos los detalles, desde la fiesta hasta el momento en que ella abandonó la casa. Marco escuchaba en silencio, con el rostro contorsionado en una mezcla de empatía y enfado conmigo.
Cuando terminé, guardó silencio unos segundos antes de hablar. La ha cagado de verdad, ¿no? Lo siento mucho. Sabes que puedes contar conmigo para cualquier cosa. Le di las gracias y, durante las horas siguientes, hablamos de todo lo que tenía que hacer a continuación. Marco me ayudó a enumerar algunas cosas prácticas, cambiar las cerraduras, reunir pruebas para un posible divorcio e informar a nuestra familia y amigos íntimos de lo que había ocurrido. Cada paso parecía doloroso, pero necesario. Mientras estábamos en medio de estas discusiones, mi teléfono empezó a sonar sin cesar. Era Laura. Ignorando las primeras llamadas, finalmente decidí contestar. ¿Qué quieres, Laura?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Por favor, déjame explicarte. He cometido un terrible error. No sé en qué estaba pensando. Ricardo no significa nada para mí, fue solo un momento de debilidad, dijo, con la voz entrecortada por las lágrimas. ¿Crees que una disculpa es suficiente por lo que hiciste? Destruiste nuestra vida juntos. No hay nada más que decir, respondí fríamente. Lo sé. Pero dame una oportunidad para arreglar esto. Por favor, haré lo que sea. Laura, he tomado mi decisión. Tienes hasta el final del día para dejar la ciudad. Y, por favor, no vuelvas a buscarme. Colgué antes de que pudiera responder, sintiendo que me quitaba un peso de encima. No fue fácil, pero sabía que era necesario. Marco, que había oído la conversación, me miró con aprobación. Creo que has hecho lo correcto, amigo. Tiene que darse cuenta de que no puede tirar por la borda una relación así. Pasé el resto del día cambiando cerraduras y lidiando con el dolor de la traición. Cada tarea era una pequeña distracción del dolor que sentía, pero ninguna de ellas podía borrar realmente lo que Laura había hecho. Las horas pasaron lentamente, y pronto cayó la noche. Más tarde, mientras intentaba relajarme un poco, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez eran mensajes de amigos y familiares que se habían enterado de la situación gracias a Marco. Todos expresaban conmoción y apoyo, pero también había una curiosidad morbosa en sus palabras. También seguían llegando mensajes de Laura, pero decidí ignorarlos. Con cada mensaje sin leer, sentía que estaba un paso más cerca de seguir adelante, aunque el dolor siguiera muy presente. El final del día llegó lenta y dolorosamente. Las palabras de apoyo de amigos y familiares eran reconfortantes, pero no podían borrar el dolor de la traición de Laura. La casa, que una vez había sido un hogar lleno de recuerdos y amor, ahora parecía un espacio vacío y frío, un recordatorio constante de lo que había sucedido. Laura, fiel a su ultimátum, se marchó antes del anochecer. La última vez que la vi fue a través de la ventana del salón, arrastrando las maletas hasta un taxi. Ricardo, con la misma expresión de vergüenza y arrepentimiento, estaba a su lado. Miró la casa por última vez antes de subir al coche, con lágrimas en los ojos. El taxi se alejó lentamente y, con él, la vida que conocíamos se desmoronó por completo. Volví a entrar, sintiendo un profundo vacío. La casa estaba en silencio, resonando con su ausencia. Decidí darme un baño caliente, con la esperanza de que el agua se llevara al menos parte del dolor y la tristeza. Pero en el fondo, sabía que no sería tan sencillo. Después de ducharme, me senté en el borde de la cama, mirando la habitación que una vez habíamos compartido. Cada objeto, cada detalle, me traía recuerdos de tiempos felices que ahora parecían lejanos e inalcanzables. Los días siguientes se llenaron de una rutina monótona y dolorosa. Cambiar las cerraduras, buscar un abogado para iniciar los trámites de divorcio e informar a las personas más cercanas eran tareas necesarias, pero cada una de ellas me recordaba la traición y la vida que dejaba atrás. Marco y otros amigos estuvieron a mi lado en todo momento, ofreciéndome un apoyo incondicional. Sin ellos, no sé si habría podido mantener la cordura. Los mensajes de Laura cesaron finalmente, tras unos días de súplicas y promesas sin respuesta. Sabía que era lo mejor. Cada mensaje era una herida abierta, un recordatorio constante de su traición. Ignorarlos era una forma de intentar empezar a sanar, aunque sabía que este proceso llevaría mucho tiempo. Con el paso de las semanas, empecé a adaptar mi vida a la nueva realidad.
Algunas noches eran más duras que otras, sobre todo aquellas en las que me encontraba sola en casa, luchando contra los recuerdos y la soledad. La rutina diaria del trabajo y las visitas de amigos me ayudaban a mantener la mente ocupada, pero las cicatrices emocionales eran profundas y difíciles de curar. El divorcio concluyó con relativa rapidez, dado que no teníamos hijos y Laura estaba de acuerdo con el reparto de bienes. Parecía tan deseosa como yo de poner fin a esta etapa de nuestras vidas. Firmar los papeles del divorcio fue un momento agridulce. Era el final oficial de un capítulo que nunca imaginé que acabaría así. Tras finalizar el divorcio, decidí hacer algunos cambios en la casa. Reformar algunas habitaciones y redecorar fue un intento de crear nuevos recuerdos, de transformar aquel espacio en algo que pudiera llamar mío, sin los fantasmas del pasado. Cada pequeño cambio era una forma de afirmar mi independencia e intentar construir una nueva vida, libre de las mentiras y la traición de Laura. A pesar de todos mis esfuerzos, había días en los que el dolor de la traición seguía abrumadoramente presente. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Sabía que con el tiempo tendría que aprender a confiar de nuevo, pero eso era un reto para el futuro. Los meses se convirtieron en años y, con el tiempo, el dolor empezó a remitir. Nuevas amistades y experiencias ayudaron a llenar el vacío dejado por Laura. Empecé a darme cuenta de que, aunque la traición había sido devastadora, también me había obligado a crecer de un modo que nunca habría imaginado. Aprendí a valorar mi propia compañía, a encontrar la fuerza en mí misma y a no permitir que nadie volviera a faltarme al respeto de esa manera. La vida siguió, de otra manera, pero aún llena de posibilidades. La traición de Laura fue una lección amarga, pero no definió quién soy ni en quién me convertiría. Me di cuenta de que, a pesar de todo, aún quedaba mucho por vivir y mucho por descubrir, y eso era algo que ella nunca podría arrebatarme. Y así, sin redención ni consuelo, una etapa de mi vida llegó a su fin. La traición de Laura dejó profundas cicatrices, pero también me enseñó valiosas lecciones sobre la resiliencia, la confianza y el verdadero significado de seguir adelante.